Hoy se cumplen 85 años de la fundación de la CFE. ¿Qué podemos decir de esta gran institución ícona de los mexicanos, la empresa más grande y la empresa más útil para todos y cada uno de los mexicanos? En su 85 aniversario, la CFE se mantiene como una empresa sin fines de lucro, con autonomía y con un objetivo social. Cuando el presidente Lázaro Cárdenas creó la CFE en 1937, su objetivo fue llevar electricidad a las zonas más pobres del país, donde las empresas privadas no prestaban el servicio, puesto que no les significaba ninguna ganancia. Siguiendo la ideología del presidente Cárdenas, en 1960 el presidente López Mateos compra las empresas privadas de electricidad y nacionaliza la industria eléctrica, lo que le permite seguir electrificando a todo México. Contrariamente, en 2013, la entrada de la reforma energética de Peña Nieto abrió nuevamente las puertas a los particulares de participar en la generación de electricidad. Los privados, con el único afán de enriquecerse, fueron ganando terreno. En 2018 la CFE generaba el 54% y de seguir así, en 2024 produciría solo el 16% de la energía en el país. Por eso, una de las prioridades del presidente López Obrador ha sido el rescate de la CFE. Hoy más que nunca la empresa trabaja para fortalecer su capacidad de generación. Además ha implementado medidas contra la corrupción. Tiene un mayor control de sus compras y maneja responsablemente sus ingresos. Proveerá conectividad de Internet a zonas rurales donde a empresas privadas no les es redituable llevar ese servicio. Renegoció contratos inequitativos de construcción y operación de 7 gasoductos, con lo que logró un ahorro de $4.500 millones y garantiza por más años la provisión de gas natural para la generación de electricidad. Construye proyectos de energía con perspectiva de género y beneficia a comunidades rurales con la instalación de paneles solares. Se encamina a la transición energética mediante la construcción de más centrales de generación limpia y la modernización de sus centrales hidroeléctricas. Además, con la aprobación de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, se equilibra el despacho de la generación de energía. Se elimina la obligación de comprar energía a privados mediante subastas y se cancelan los permisos fraudulentos de autoabastecimiento. Hoy la CFE es una empresa generadora de electricidad, cuya capacidad garantiza el suministro eléctrico sin aumentos en el precio de la luz para los usuarios. CFE, pilar del desarrollo y soberanía del país. Comisión Federal de Electricidad. 85 años iluminando la historia de México. Hoy queremos celebrar esta fecha escuchando a quienes han trabajado en esta empresa extraordinaria durante prácticamente toda su vida. Esta fue una idea que tuvimos todos los directores. Cada año preparamos la celebración. Consideramos entre todos que sería una aportación importante que invitáramos a grandes electricistas de los que han fundado esta enorme empresa y ellos nos platicaran esta historia. De manera que yo agradezco mucho que nos acompañen hoy. Para ellos es muy fácil porque llegan a su casa. Llegan a donde han vivido y han trabajado, producido y creado, que es esta gran empresa, la CFE. De manera que yo les cedo la palabra y empezamos con Arturo. Arturo Hernández nos va a empezar a platicar de los orígenes de la CFE. Y cada uno de los aquí presentes son, la verdad, grandes personajes a quienes queremos mucho. Han sido seleccionados por todos los directores, sus alumnos, que dijeran, a ver, ¿quiénes son los que nos pueden ayudar y platicar de esta evolución de esta empresa? Y nos han hecho la distinción de estar con nosotros el día de hoy. Gracias. Muchas gracias, Arturo, pues empieza con esta días, plática. Y muchas gracias por la invitación, don Manuel. Pues bueno, yo empezaría diciéndoles que en 1937 fue fundada la CFE por grandes hombres. Recuerdo algunos de ellos, Manuel Moreno Torres, un gran número de
mexicanos que iniciaron la CFE. En aquel tiempo, prácticamente la energía eléctrica se daba en las grandes ciudades, Monterrey, Guadalajara, México, las grandes ciudades, se daba por gente privada, por compañías privadas, sobre todo americanas y canadienses, energía que daban limitada a los centros de las capitales, no en las colonias y mucho menos en los poblados rurales. En 1960 se decreta la nacionalización de la industria eléctrica y a partir de ahí se empieza la construcción de las grandes presas, de las grandes centrales, empieza a crecer poco a poco la transmisión y la distribución del país y la electrificación. Pero yo lo que quisiera recalcar es que mientras estuvo la iniciativa privada dando el servicio, en aquel tiempo era muy limitado. Nada más insisto, a los centros, a algunas industrias y poco desarrollo del país. Entra la CFE y empieza la electrificación de todos los poblados y las grandes ciudades. Y bueno, la electricidad es el desarrollo de un país y fue creciendo poco a poco. En la actualidad tenemos cerca de 850.000 kilómetros de línea de distribución y cerca de 400.000 de transmisión, una capacidad instalada suficiente de generación, una diversidad de todas las tecnologías. La CFE no está en contra de las tecnologías verdes, estamos en contra de que las amontonen en alguna parte del país y nos saturen las líneas de transmisión. ¿Qué pasó cuando empezaron los productores independientes en este país? Se pusieron donde les dio la gana, no donde se requería, y saturaron toda la transmisión. Ningún privado hizo 1 kilómetro de línea y pagaban un porteo deficiente. Total, se les entregó. Es una parte importante de que se quería acabar con la CFE. Se está rescatando, tenemos mucho trabajo por enfrente, pero lo vamos a lograr. Ahora tenemos un desorden absoluto, se han establecido sin ningún control, ninguna planeación, con el único ánimo de lucro. Sí. Empresas que están subiéndose sin que las redes estén preparadas para ello. No nos vamos a meter ahorita en todo el tema de la reforma energética. No, pero pues es un crimen. Que es un crimen que se haya aceptado un sistema cuyo objetivo es la destrucción de la CFE y la desaparición de la CFE. Empezando por generación. El respaldo privilegiado a los privados. La falta de pago de la red. Sí, claro, el porteo. Los monopolios privados de las sociedades de autoabasto, en donde están concentradas las empresas extranjeras con los grandes consumidores de energía, los grandes consumidores que son los que deben de sostener el sistema, socios con $1. están en monopolios privados. Una empresa Iberdrola tiene 17 sociedades de autoabasto. No pagan nada, es un sistema brutalmente elitista. Sí, totalmente. Los grandes consumidores no pagan y el enorme esfuerzo que tiene que hacer la CFE para atender a 50. ¿Cuántos millones atiende eso? 47 millones. 47. ¿Y cuánto sube por año? 1.300.000 más o menos. Entonces tenemos a los grandes consumidores en sociedades de autoabasto, que no son de autoabasto, sino venden electricidad, ¿verdad? Y hacen un despojo al sistema eléctrico nacional. Claro. Pero hemos tenido, la verdad, un enorme apoyo del presidente. Vamos a continuar con Próspero, a ver qué nos platicas. Cómo no, con todo gusto. A ver, primero dinos cuántos años estuviste trabajando directamente en la CFE. 40. 40 años. 33 continuos y después tuve un periodo de 7 años fuera y la CFE me honró con la invitación para estar 7 años más, para dirigir la construcción de la hidroeléctrica La Yesca. ¿En dónde estudiaste? En la Universidad Autónoma de Puebla. En Puebla. Ah, muy bien, paisano. Pues cuéntanos, a ver, qué... ¿Cómo no? Continuando con lo que acaba de decir nuestro buen amigo
compañero y maestro Arturo, la generación y el desarrollo de la infraestructura eléctrica en el país, pues obviamente se remonta al siglo XIX. Esencialmente privilegiando las hidroeléctricas por razones obvias naturales. Y así, con la creación de la Comisión Federal de Electricidad, esencialmente fueron las hidroeléctricas las que empezaron a desarrollarse desde el sistema Miguel Alemán, ya en los años 60, 70, fue un crecimiento muy importante en generación eléctrica, con los aprovechamientos de los ríos Grijalva. Entonces, en la Malpaso se diseña, se planea, se diseña y se construye para control de las avenidas y se aprovecha para generación eléctrica, y es una de las centrales más importantes que tiene la Comisión Federal de Electricidad. Y lo que más me enriquece son las relaciones humanas, porque generalmente las hidroeléctricas se desarrollan en zonas de alta y muy alta marginalidad. El diálogo con los trabajadores eventuales que se obtienen de la misma región y el trato con los campesinos, ejidatarios y propietarios, enriquece a uno también la calidad humana. El presidente, hombre de los ríos, hombre de río, pues ha impulsado todo lo que tú me cuentas, que estuviste en todas las construcciones de esas presas, para pues ahora las va a modernizar todas. De manera que hemos tenido en el presidente un apoyo enorme. Ahora, José Manuel, a ver, José Manuel va a hablarnos de generación. Gracias, señor director, por esta oportunidad. Me toca hablar de generación, donde se produce la energía eléctrica que demanda este país, y esa energía que se debe llegar a la población como un bien meritorio. ¿Dónde inicia nuestra función? Nuestra función en generación inicia con la recepción de las centrales generadoras de energía eléctrica, tanto térmicas como hidráulicas y de diferentes tecnologías. Nos tocó recibir, cuando se hace la fundación de la Comisión Federal de Electricidad, estamos hablando de una capacidad instalada de 690 megawatts, una cantidad muy pequeña. Y hemos ido evolucionando con la construcción de la primera central térmica en el estado de Guerrero, en Teloloapan, una máquina diésel. Después con la central hidroeléctrica de Jía, en Oaxaca, con 85 kilowatts. El sistema Miguel Alemán, que yo creo que fue una de las obras más importantes a los inicios de la Comisión Federal de Electricidad, después del decreto de su creación, un proyecto importantísimo, que fue, yo creo que un ícono de la generación hidroeléctrica a nivel mundial. 300 megawatts para los años de 1940 es una cantidad enorme de energía. Yo creo que todas estas cosas que nos ha tocado vivir hacen esta institución una institución maravillosa, en la que hay muchos héroes que han dejado su vida. En nuestras generaciones nos tocó ver compañeros que no supieron de fiestas de graduación de escuelas, no supieron de primeras comuniones o de bautizos de sus hijos, por estar atendiendo la operación y el mantenimiento de las centrales. Muy bien, muy bien. Bravo. Alfredo López Tagle. Sí. ¿Qué nos platicas, Alfredo? Bueno, yo les voy a comentar brevemente el proceso de transmisión. La CFE ha tenido grandes visionarios, ¿no? Desde el general Cárdenas, primero que nadie, ¿no? Que en 1937, con un país totalmente agrícola, sin ningún desarrollo, visualiza un México industrial. Y hace la Comisión Federal, y hace muchas cosas más, desde luego, Pemex, el Politécnico, muchas cosas. Pero después viene otro gran visionario, o dos, que hizo una gran mancuerna, que fue el presidente López Mateos y
don Manuel Moreno Torres. Ellos plantean la generación, hacer un gran embalse en Infiernillo y generar para la Ciudad de México la energía que ya se estaba requiriendo y que la iniciativa privada, por sus intereses propios, no desarrollaba. Pero también tenía una gran ventaja la transmisión, que era la interconexión de ciudades y el compartir las reservas de generación de un área con otra. Eso hacía que la reserva general de generación no tuviera que ser tan grande. Entonces era un gran ahorro para el país. Entonces la red de transmisión, interconectar el país, se convirtió en el gran propósito de la CFE. En la zona de Monterrey también se creció mucho. Es más, últimamente se creció demasiado, ¿no? Se pasaron de tueste, ¿no? Le dieron ahí a todos los que quisieron poner plantas, ciclos combinados y plantas solares, les dieron permiso. Y ahorita tenemos un problema muy serio de manejo de energía del norte al centro. Total que, bueno, ese es el crecimiento de nuestro sistema interconectado nacional, que es un orgullo para todos los que hemos trabajado en transmisión, los técnicos, esos técnicos que nos da el sindicato, que hace 2 años eran campesinos, ¿no? Y en 2 años después ya son soldadores, mecánicos, son paileros, ya son electricistas, ya son linieros, ya se trepan a 30 metros de altura y trabajan en línea viva. Esa gente es la que ha hecho la industria. ¿Cuántos kilómetros de líneas de transmisión hay? ¿Cuántos kilómetros de líneas de distribución hay? A ver. Aquí ustedes escribieron un libro. Sí. Que me encantó, que lo vamos a publicar. Muchas Yo gracias. creo que todos deberían de escribir su libro, ¿eh? Eso lo vamos a platicar más tarde. ¿Cuántas líneas hay? A ver, ¿cuántos kilómetros? Kilómetros, en las líneas de 400 kilovolts hay más de 25,000 kilómetros, en 230 alrededor de otros 28,000 kilómetros. Y en las redes generales de distribución casi 900,000 kilómetros, Sí, fácil. siendo 550,000 de media tensión y 350,000 de baja tensión. Adicional, lo que le llamamos subtransmisión, 52,000 kilómetros. Es todo un... Yo creo que ningún país, salvo los países enormes como No. China, Rusia, tienen un sistema de transmisión como este. Como China, yo creo que sí, pero otros no es tan fácil, ¿no? No, Dentro de Latinoamérica yo pienso que después de Brasil somos lo más importante. Bravo, muy interesante. Ahora Antonio Vega nos va a hablar de distribución. Muchísimas gracias. Hablar de la energía en México es necesario remontarnos a 1879. Estamos hablando de hace 143 años. De ese tiempo a 1960, que es cuando se hace la nacionalización, se logró la electrificación de un 44%. Estamos hablando de 0.5 cada año de electrificación. Pero en aquel momento había concentraciones grandes de población. Era muy sencillo ir creciendo ese porcentaje. Y sobre todo, porque eran compañías extranjeras, era con fin de lucro, pues lógicamente que no iban a otros lugares. Fue por eso que en 1960, trayendo esta tendencia, y empieza un crecimiento exponencial. De 0.5 de crecimiento anual se pasa a 1.3, es decir, un 250% más de lo que veníamos electrificando. Y hacia 1998 se logró casi el 95%. En este periodo, exactamente en 1998, se crea lo que se conoció como el ramo 33, que era una forma de que los municipios y los estados tuvieran acceso a los recursos para la electrificación, entre otras componentes, y se ha logrado, con la estrategia de CFE, llegar al 99.24% de electrificación. Somos de los países más electrificados. Y el punto 76 que nos queda pendiente de electrificar
es altamente disperso. Solo como ejemplo, hay 10,000 comunidades pendientes de electrificar en las que hay menos de 5 viviendas y están muy alejadas de las redes generales de distribución. Y encontramos que para este último porcentaje de 0.76% había que utilizar tecnologías limpias, había que irnos a las tecnologías limpias. Mucho se habla de que CFE está en contra de las tecnologías limpias. Negativo, y lo dicen los hechos. 47 granjas solares al día de hoy construidas con recursos de CFE a través del Fondo del Servicio Universal de Energía Eléctrica. Casi 5,000 paneles distribuidos en esos lugares remotos con poco cantidad de habitantes. Y algo muy importante, 270,000 hogares mexicanos al día de hoy, mediante el esquema de generación distribuida, producen parte de la energía que consumen. Esa parte tenemos que decirla. El esquema es legal y legítimo. Malo cuando empiezan a quererse vender entre ellos. Pero el esquema hoy es: genera tu electricidad que vas a consumir, y una labor social muy importante. Tienes una batería ahí de respaldo llamada CFE, que cuando no tengas sol, es CFE quien te va a dar ese respaldo, por esta función social que tenemos encomendada. Seguimos siendo más productivos y dando mejores resultados. Tenemos tiempos de restablecimiento optimizados. Si habláramos de huracanes, si habláramos de fenómenos naturales, mientras otros países duran semanas en restablecer, nosotros el 80% lo restablecemos en menos de 24 horas, el 95% en menos de 2 días y el 100% en 3 días en promedio, llevando electricidad para el progreso de México y para cada uno de los mexicanos. Es lo que tengo que comentar, señor director. Muchas gracias. Bueno, yo creo que este día, 85 años, lo podemos celebrar con la sabiduría de todos ustedes, que mucho les agradecemos hoy, que nos acompañen y que podamos tener una plática como la que aquí se ha tenido, pero hacerla pública para que el país entero se entere de toda esta evolución, ¿no? Y ahora le ha encargado el presidente a la CFE que haga otra revolución como esa, que es el llevar el internet para todos en donde no hay. Sí, es una maravilla. En esta sociedad oligárquica, ¿no? Todas las ventajas están a un nivel. Sí, claro. Entonces, allá abajo, como cuando recorre el presidente los pueblos todos los días, no tienen la oportunidad de Internet. Internet es un sistema de información fundamental para el desarrollo cultural, Les va a cambiar la vida. informativo, etcétera. Es otra revolución. Y en esa tarea que acaba de señalarnos, tomó la decisión de irse a entrevistar con los trabajadores. Así es que por ahí vamos a estar otra vez con el presidente López Obrador como un gran apoyo a esta empresa nacional amenazada por los malos, pero con el apoyo del presidente estamos saliendo adelante. Muchísimas gracias por su plática. Gracias, muchas gracias. Ya nos comprometimos. Ellos ya escribieron un libro, estos dos que están aquí. Y tú, paisano, ¿cuándo vas a escribir? Aquí me voy a poner de acuerdo con amigo. Todos escribir sus memorias de esta gran empresa que ustedes contribuyeron a crear. Muchísimas gracias. Gracias, señor. Gracias.